Buenos días, estimados campers. Vamos a dar inicio a nuestra sesión del día de hoy con una gran sorpresa. Damos comienzo a ese lenguaje de programación anhelado por todos ustedes, como me lo han venido comentando durante estos tiempos, y es el Node.js, el JavaScript del lado del servidor. Veamos esta definición. Node.js es un entorno de ejecución. Muy bien, empezando por ello. Es el runtime. Un runtime es un entorno de ejecución de código JavaScript. Este es el manual oficial de Campus que está en construcción. Por eso les muestro solo esta parte parcial de Node.js, perdón, el manual de Node.js oficial de Campus. Y Camper se basa en el motor de JavaScript V8 de Google Chrome, igual como cuando veíamos el JavaScript del lado del cliente Vanilla, pero a diferencia de la ejecución de JavaScript en un navegador web, Node.js permite ejecutar código JavaScript en el lado del servidor. Ya lo vamos a mirar en una parte gráfica ahorita, pero váyanlo distinguiendo y diferenciando con claridad que Node.js es JavaScript del lado del servidor. Es decir, el código que ustedes van a, valga la redundancia, codificar, se va a ejecutar en el servidor, ya no en el cliente, ya no en el navegador. Ya no van a hacer código para que se ejecute del navegador, sino en la máquina, en el sistema operativo, en el mismo servidor. Esto significa que puedes usar JavaScript para crear aplicaciones de servidor y realizar tareas del lado del servidor. ¿Cómo? Manipular archivos, interactuar con bases de datos. Obviamente nos vamos a hacer no una ni dos, sino varias APIs. Y van a ver lo bonito que es hacer APIs con Node.js, lo chévere, con patrón modelo vista controlador. Incluimos un par de capas más, entre ellas una de rutas, porque aquí sí hacemos los endpoints, responder a solicitudes de los clientes, en fin. Node.js utiliza un modelo de entrada y salida sin bloqueo, non-blocking, se llama eso. ¿Recuerdan la programación asincrónica? ¿Se acuerdan que había la sincrónica, que es la de que hasta que no se ejecute esta línea anterior, la línea inmediatamente después no se puede? Ah, bueno, y luego vimos que uno puede pausar el código con... Ah, bueno. Es correcto, gracias Michael. Esas son las promesas. Los callbacks, pero con ese gran formato normalizado de las promesas, porque Node.js es una arquitectura de eventos y muchos callbacks, muchas promesas, pero ya con el ECMAScript 6 totalmente actualizado y basado en eventos, lo que les decía, ahorita lo vamos a ver en la gráfica, lo que significa que puede manejar muchas solicitudes simultáneamente sin bloquear el flujo de la ejecución. ¿Sí ven? A pesar de que es una thread, un solo hilo, gracias a este mecanismo o a esta arquitectura non-blocking, a esta característica, se pueden llevar a cabo diversas solicitudes simultáneamente en paralelo. Esto lo hace ideal para aplicaciones de alto rendimiento y en tiempo real, como aplicaciones web, servicios de backend, APIs y microservicios. Entonces, Camper, estamos acá. Node.js, como lo mencionamos, como lo acabamos de mencionar, es ideado como un entorno de ejecución de JavaScript orientado a eventos asíncronos. Entonces, vayamos identificando arquitectura de eventos, asíncrono, y es un entorno de ejecución. Node.js está diseñado para crear aplicaciones network escalables. Vamos a hacer, y sobre todo la última API, la vamos a hacer totalmente profesional internacional, que mejor dicho.
Campers, recordemos, para contextualizarnos un poquito más cómo funcionaba la web. Entonces, hay un cliente que puede ser aquí Camilo, que puede ser Michael, que puede ser Johan, que está en su equipo cliente, o sea, está en su navegador. Él está interactuando con páginas web, diversas páginas web que él frecuente y habitualmente le gusta visitar, tales como Facebook. Muy bien. Y entonces de repente entra la URL a la barra de dirección y hace la solicitud de alguna página, de algún recurso. Él interactúa con alguna página. Esto que ven acá, chicos, que dice pedido, realmente lo que es una request, una solicitud. Entonces, el usuario envía la request, la solicitud, y ojo, mire lo que miremos acá, Johan, búsqueda de dominio. ¿Quiénes han oído de los servidores de nombres de dominio? Es correcto. O sea, imagínense, todo en todas las URLs son direcciones IP, ¿no? Realmente en su estado así puro son numeritos. Pero ¿quién se acordaría que la dirección o la dirección IP del Banco de Bogotá es la 192, no sé cuál? Sí, nadie se acuerda. Entonces los servidores de nombre toman esas direcciones IP y las traducen, ¿cierto? Y les asignan un nombre. Pues por eso dice acá, búsqueda de dominio. Son los DNS, los Domain Name Server. Son servidores de nombre, mejor dicho. Esa solicitud, esa request enviada del usuario pasa y llega al servidor. Pero ¿qué ven ustedes acá, campers? ¿Qué están viendo acá? Tu código, ¿cierto? Y ese código, ¿a quién está asociado? ¿Al cliente, al navegador o al servidor? ¿Qué quiere decir, campers? Que ese código que ustedes, valga la redundancia, están codificando, lo hacen es para el servidor. Se ejecuta en el servidor, no en el navegador ya. Ya dejamos atrás esa fase de hacer un index HTML y luego que script y asociémosle ahí un archivito de JavaScript y necesitamos el navegador. Nada, ya no necesitamos navegadores, ahora hacemos código para la máquina, para el sistema operativo, como cuando codificamos en PHP, lo hacíamos para la máquina, cuando codificamos Python, lo hacíamos para la máquina. Igualmente Node.js. Y eso es hermoso porque sigue siendo JavaScript, a pesar de que es JavaScript, ahora lo hacemos del lado del servidor. Levanten la mano los que venían con JavaScript como lo veníamos del lado del cliente y tuvimos que pasar al backend, empezar a programar con PHP. ¿Se les pareció PHP a JavaScript? No, ¿cierto? Eran dos cosas distintísimas. La sintaxis, el paradigma, en fin, todo. Pero ahorita lo vamos a hacer con JavaScript, que es Node, pero ustedes van a sentirse como que, es más, les tengo una noticia, campers. Ya saben el 35% de Node. Uy, no, pero yo pensé que mejor dicho. Al saber JavaScript nativo puro, ustedes de entrada ya es como si supieran de Node un 30, 35, 40%. Porque repito, Node es el mismo JavaScript que hemos estado utilizando, pero ahora del lado del servidor. Y por supuesto, hay muchas cosas que no hemos visto, pero digo, la sintaxis, la lógica sigue siendo la misma, la declaración de variables, todo como lo hacíamos en JavaScript. Entonces, es una ventaja, imagínense, invaluable. Es interpretado y just in time, compilado también. Sí, partecitas, o sea, una muy somera, muy por encima. Pero no es algo así como Java o como .NET, que eso sí son compilados totalmente. Son una compilación just in time.
O sea, al momento. Chicos, les digo, entonces el servidor toma, ahora, tenía que ser ese código que se asocia al servidor solamente Node.js. No, aquí hay unas alternativas, ¿cierto? Podríamos haber usado, como ya lo hicimos, a PHP o a ASP.NET o Python que ya usamos o Ruby on Rails o Go, en fin. Pero usaremos esa Node.js. Entonces el servidor envía la respuesta y esa respuesta, chicos, puede ser cualquier recurso, cualquier imagen, cualquier recurso que ustedes quieran. Y ojo, la respuesta, acordémonos que no viene solamente contenido, sino vienen unos encabezados que ya hemos estado mirando por ahí, los vimos en JavaScript cuando JSON, en esos módulos de conectividad a la API, tuvimos que manejar encabezados, en PHP tuvieron que manejar un par de encabezados, en fin. Entonces, contextualicémonos. En conclusión, Node.js se ejecuta en el servidor, habilita el servidor, por decirlo así. Ese código se va a ejecutar en el servidor, ya no en el navegador. Por supuesto, cuando ahorita que hagamos ejercicios, vamos a abrir el navegador y vamos, pero ya es un servidor, ¿cierto? Es un servidor web, no un cliente web. El código que hagamos es de servidor web, ya no un cliente web. Eso es importante tenerlo en claro, exacto. Por otra parte, Camper, recordemos que el servidor, cuando tiene la respuesta, el servidor tiene que tener algo que se llama aprovisionamiento, ¿no? ¿Quién me recuerda qué era eso? Es decir, un servidor recibe requests, solicitudes con código Java, pero ese servidor no está aprovisionado con Java. ¿Cómo le hace la response? ¿Cómo le contesta? ¿Cierto? Sí, pero debe tener por lo menos en el aprovisionamiento de ese lenguaje para que pueda convertirlo a JSON, ¿sí? Si le hacen solicitudes en PHP, por ejemplo, tiene que tener ese aprovisionamiento, tiene que tener ese lenguaje instalado. Entonces, lo que le quería decir es que esto es multicapa. El servidor, por ejemplo, le piden datos de una base de datos. Entonces, el servidor tiene que escalar esa request a un servidor de bases de datos. El servidor de bases de datos mira ya el gestor de bases de datos, captura las filas, los registros, se los regresa al servidor y el servidor en calidad de respuesta se los regresa al cliente. Estábamos comentando en el grupo B1 que los servidores, hay una frase que dice que el que no vive para servir, no sirve para vivir, ¿no? Qué bonita frase, ¿no? Entonces, es bonito tener esa analogía clara. ¿Qué hace un servidor web? Sirve páginas web. ¿Qué hace un servidor de impresoras? Sirve printers, sirve impresoras, un print server. ¿Qué hace un servidor de bases de datos? Sirve bases de datos. Entonces, eso hace un servidor y bueno, comentábamos algo de esa obra que ustedes están llevando a cabo en el norte. Ustedes son servidores. Analógicamente, es como si fueran CPUs o máquinas que sirven algún servicio, pero ustedes son servidores. Entonces hablaban de un nombre para algo, no sé, bueno, o yo les proponía, cuando hagan algún grupo de esta familia hermosa Artemis, podrían llamarlo así, servidores, haciendo la analogía de los servidores que sirven servicios, como lo son ustedes, que sirven allá en el norte con sus recursos, con sus talentos, y aún yo sé que todos ustedes o la gran mayoría sirven a sus compañeros campers, si el uno se quedó atrás, el otro lo ayuda y en fin, ¿sí? Eso es lo bonito de los servidores del servicio. Muy bien, campers.
Así repasando cómo funcionaba la web. Ahora bien, ¿quién me recuerda estos conceptos? HTTP y HTTPS. Hoy, campers, adivinen qué, vamos a hacer un servidor web. O sea, uy, que venga, nos bajamos Apache, que el servidor web Apache, que lo vamos a instalar. No, 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 lo vamos a crear nosotros mismos. Dime, Michael, dime. Sí, pero por ahora lo vamos a hacer local. ¿Qué dijo Navia? Sí, sí. Ah, ok. Bueno, vamos a ver cómo nos va. La idea es entender que hacemos un servidor web muy sencillo, claro que sí, muy preliminar, muy simple, pero que ya recibe requests y basado en esas requests responde con response, ¿sí? Lo que hace un servidor web. Y está latente, oyendo a toda hora a ver qué request le llega. ¿Qué es lo que hace un servidor web? ¿Quiénes han comprado hosting y han subido páginas web en un hosting? Cuando uno lo hace, uno lo que mira es las estadísticas y uno espera que ese servidor diga 24/7, 365 días al año, cosa que nadie cumple porque los gratuitos son un 90 y algo por ciento. Entonces la idea del servidor es que no se caiga, sino que esté arriba y que esté siempre prestando los servicios de servir páginas web. HTTP, recordemos que es el protocolo, Hypertext Transfer Protocolo. Entonces, toda la comunicación entre cliente y servidor y entre otros clientes, otras capas, recordemos que lo hacemos mediante el protocolo HTTP, protocolo de transferencia de hipertexto. Es un protocolo para transferencia de datos que es entendido por el browser, es decir, por el cliente y el server, ¿cierto? El cliente con request hacia el server y el server con response hacia el cliente, ¿cierto? Del navegador al servidor. Pero también hay algo que se llama HTTPS, que significa HTTP, el normal, más Data Encryption During Transmission. Es decir, esta S es de secure, y habla de que esos datos que se transfieren por medio de ese protocolo entre el cliente y servidor son encriptados, están cifrados, de manera que sean ilegibles y no se puedan pues copiar, ¿no? Esa es la idea. Vamos a estar viendo algunos módulos, bueno, este que ya lo vi, hoy lo vamos a estar utilizando, los módulos globales. ¿Qué hace este módulo? Que hoy lo vamos a utilizar en el código, lanza un server y envía request. O por ejemplo, este con Secure, lo mismo, lanza, pero en calidad de secure, cifrado o encriptado hacia el server. También, por ejemplo, este módulo FS que viene de File System. Es decir, vamos a trabajar con el sistema de archivos. Es decir, crear archivos o escribir archivos. Esos son los módulos principales. Obviamente hay más, pero vamos a arrancar con ellos. Y finalmente aquí vemos un cuadro representativo del ciclo de vida continuo de eventos, pero ese sí lo vamos mejor a apreciar ya desde el código para que arranquemos, campers. Entonces, nos fuimos, mis campers. ¿Sí? Donde quieran. Muy bien, Camilo. Ya no estamos limitados a que Apache. Es más, en el escritorio, si quieren, se háganse una note y ahí vamos trabajando. Yo esta sí la tengo pues en mi carpeta B1, como siempre. Listo, campers. Entonces, vamos a crear un archivito y lo vamos a llamar server.js. Tiene que llamarse así, trainer, para nada. De
No sé si luego te dé conflicto. Puedes manejarlo donde quieras, sino como ahí ya tiene el servidor y lo que vamos a hacer es un servidor web precisamente. Sí, queda como, bueno, casos se ven. Chicos, entonces, eh, comúnmente las aplicaciones de Node.js se llaman app.js, o sea, la aplicación, no, el archivo principal, el que lanza todo el resto de la aplicación, se llaman app.js, index.js, tienen nombres así. Vamos a llamar este como por la temática de hoy, que vamos ya a crear nuestro servidor. Y lo primero que vamos a hacer es importar un módulo global llamado así, HTTPS, y lo vamos a guardar en una constante. Entonces, por ello, le vamos a decir acá const HTTP, signo de pesos de PHP. Vea, ya viene influido por PHP. Saca fuera esas influencias. HTTP va a ser igual a, y se acuerdan cómo era que requerían archivos o módulos de afuera en PHP. Require one, ¿cierto? Lo maneja mucho. Bueno, aquí se parece, se llama require. Require. Y luego paréntesis de apertura y de cierre, porque esta ya es una palabra reservada de Node.js y acá sí le habilitamos el módulo en cuestión que queremos traernos, que se llama HTTP. Punto y coma. Este tres punticos que aparece está indicando que, o nos está diciendo, este es un CommonJS, pero puede convertirlo a un ECMAScript módulo. Y sí, chicos, resulta que hay dos maneras de trabajar en Node.js. CommonJS, que es la que estamos utilizando al decirle require, estamos utilizando ella. Esa fue con la que Node.js empezó, pero luego, con el ECMAScript actualizados, ya se utilizan los imports y los exports. El proyecto con el que iniciamos, yo de preferencia lo voy a usar con imports y export, que es la manera más actual. Pero la verdad es que el código hay muchísimo con require. Entonces, en conclusión, vamos a utilizar ambas maneras. Pero este ejercicio de hoy vamos a utilizar el CommonJS y con ello es el require. Require habla de CommonJS. ¿Dónde le cambiamos esa parte? En un package JSON, pero hoy todavía creo que no alcanzamos a hacer un package JSON. Cuando hagamos el package JSON, allá sí le vamos a decir, hey, este es de tipo, le quitamos el valor de CommonJS y le ponemos el valor de modules. ¿Se acuerdan en JavaScript que lo hacíamos? Es la misma manera, type modules. Eso lo hacemos en el package JSON, pero cuando estemos construyendo ya el proyecto en cuestión. Por ahora usemos a CommonJS, que es la manera inicial, que repito, hay demasiado código así, entonces hay que conocerla también. Y esa manera utiliza esa require. Entonces ya tenemos una variable, una constante, perdón, llamada HTTP, que en donde guardamos este módulo global de HTTP. Recordemos que es el protocolo de transferencia de la información entre el cliente y el servidor. Entonces, ya teniendo esa variable, yo le digo HTTP y le coloco el puntico. Y mire de una vez todos los métodos y funciones nativas preconstruidas, built-ins, que ya vienen asociadas a ese HTTP. Como lo que yo voy a hacer es crear un servidor, ¿cuál opción de ellas crees que debemos decirle? Create server, muy bien. Entonces le damos create server, paréntesis de apertura y de cierre y dos puntos. Ya creamos el servidor, listo. No falta, pero ya empezamos a crearlo. Ojo acá, camper, si colocamos el puntero del mouse encimita, nos va a decir que tiene unos argumentos que este create server está esperando. Él está esperando unos argumentos. ¿Cuáles son? El primero, un incoming message.
En esa arquitectura teórica que revisamos ahorita, ¿quién sería el incoming message? La request, Nicolás, muy bien. Ese es el incoming message. ¿Y quién sería el server response? No, el servidor respondiendo, la response, ¿cierto? Recordemos, hay una request y hay una response. La request va desde el cliente al servidor y la response del servidor al cliente. Bueno, eso relativamente hablando, porque si son varias, pues bueno. Y un datico aquí también importante es este que vemos acá, campers, el request listener. ¿Quién sería el request listener? ¿Se acuerdan por allá en el DOM, en el Document Object Model, del DOM Scripting, cuando programábamos en JavaScript del lado del cliente? Había que tener un escuchador, ¿se acuerdan? ¿Quiénes eran? Event Listening. Bueno, aquí es la misma lógica, solo que en vez de usarlos en selectores y todo ello, los usa el servidor para estar escuchando a ver qué request le llega de algún cliente. Como buen servidor web que sea, el servidor tiene que estar constantemente abierto a escuchar esas solicitudes. Por eso el nombre, Request Listener. Un oyente de solicitudes, un oyente de requests, ¿cierto? Eso es lo que está esperando él como argumento. Por lo tanto, es lo que vamos a hacer. Entonces, vamos a venir acá, no lo vamos a pasar directamente, sino vamos a considerar varias maneras hasta llegar a la más óptima, como para que ustedes tengan el abanico de otras maneras que se puede hacer, pero lógicamente llegamos a la que hay que usar siempre, a la frecuente, a la habitual. Y entonces vamos a hacer una función, una function, y llamémosla como estaba ahí mismo, una request listener. Entonces la función es ¿esto es una function expression o function declaration? Function declaration. Esto es una declaration porque está el function, ¿no? La palabra reservada function. Una declaración. Entonces, ahora digámosle acá, paréntesis de apertura y de cierre, llaves de apertura y de cierre. Listo. Esa es mi function declaration. Como les decía, ella está esperando a dos argumentos importantes. ¿Quiénes son? Request y response. Entonces, ese sería el argumento. Request y response. ¿Cierto? Esos son los dos argumentos que estamos pasándole a mi función, pero habitualmente nunca uno coloca request y response, sino que uno las ve en el código es rec y res, ¿cierto? Entonces, rec de request y res de response. Ese sí es el normal de ver esas funciones, rec y res. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué haríamos ahora? Entonces simplemente tomamos a la función y la pasamos como argumento a mi función createServer. ¿Quién me recuerda cómo le llamamos a una función que es argumento de otra función? Callback. Muy bien, Juan. Esto es un callback, o sea, una devolución de llamada, o sea, una promesa. Y por eso Node.js es callbacks y callbacks y callbacks, porque son funciones dentro de funciones. Pero ojo, nada que ver con ese callback hell. ¿Se acuerdan? El callback hell, del problema, nada que ver. Ya son promesas, ya eso está súper bien. ¿Debemos ponerle los paréntesis, trainer? No, no hay que ponérselos. Porque si ¿qué pasa si se los ponemos? Se ejecuta, ¿cierto? Si le ponemos los paréntesis, se ejecuta. Y yo necesito que se ejecute cuando llegue la request o ya. Cuando llegue la request, ¿cierto? Entonces,
Esos argumentos de request y response esa función se debe ejecutar, pero cuando llegue la request del cliente. Entonces, por eso no se le colocan los paréntesis, sino se deja así. Ahora bien, esta manera que también es usada, que la vamos a ver por ahí de vez en cuando, realmente no es la más usada. No lo es. Por lo tanto, sombreémosla y dejémosla así, ¿cierto? No la borremos, tengámosla ahí en el tintero, porque uno nunca sabe, pero sí digámosle que eh, es mejor pasar como función anónima, ¿cierto? Esta función que acabamos de comentar, ¿era anónima? No, ¿cómo se llamaba? Request listener. Entonces, esa no es la manera. Entonces, vamos a quitarla de acá. Pueden borrarla. Yo la voy a dejar acá como viendo que era la que estábamos llamando. Pero esa no es la mejor manera. ¿Cuál es la mejor manera? Es correcto, el arrow function. Allá vamos a llegar. Pero nuevamente se me olvidó, nuevamente acabo de recordar, hagamos nuestras buenas prácticas de ir codeando todo lo que hacemos. ¿Qué hicimos acá? Importar el módulo global HTTP. Se nos olvidó colocar eso. Y de paso acá también documentemos que crea el servidor web. Hemos hecho esas dos líneas hasta ahora, importar y crear el servidor web. Pero tal cual Nicolás dijo, una manera, bueno, miremos la otra manera, sería directamente como parámetro, pero una función anónima. ¿Anónima qué es? Que no tiene nombre. Yo puedo hacer una función anónima como function expression y puedo hacer una función anónima como function declaration. Hagámosla primero como function declaration para recordar. Simplemente le diríamos function, paréntesis de apertura y de cierre, rec, res y listo. Aquí le ponemos las llaves de apertura y de cierre para el cuerpo de la función y ahí está mi función. Uy, mi manzanita. Gracias, Johan, muy amable. Entonces, campers, hicimos una función anónima, ¿cierto? No tiene nombre. Pero ¿esa es la mejor manera o hay otra mejor como nos recomendó Nicolás? Entonces, convirtamos esa función en una arrow function. El primero que lo haga me notifica. 2 minutos, 10 segundos. Listo, Nicolás. Guíame, ¿cómo lo hiciste? Perfecto, perfecto. Simplemente acá, entre esta llave de cierre, perdón, este paréntesis y esta llave, le colocamos el puntero de flechita y ahí quedó mi función, mi arrow function. Entonces coloquémosle acá, preferiblemente usar arrow function. Listo, mis campers. Ahora sí, vamos a ejecutar nuestro programita a ver cómo nos va. Y entonces, recordemos, si yo le digo node -b, pues ahí me va a botar la versión, ¿no? Yo en este caso tengo la versión 18. Pero ¿cómo ejecutamos un archivo de Java, de Node.js? ¿Cómo lo hacemos? Es correcto, gracias. Primero, la palabra node, la palabra reservada node, y luego sí el nombre del archivo, en este caso server.js. Le vamos a dar un clic, perdón, le vamos a dar un enter. ¿Y qué pasó? Nada. ¿Y por qué no pasó nada, campers?
¿Ya enviamos una request a algún servidor? No. ¿Sabemos siquiera dónde está el servidor? Ni sabemos, ni dónde está, ni cómo llegar a él. Eso nos falta. Entonces, vamos a resolverlo. Vamos a resolverlo. Lo primero, campers, es, vamos a venir acá. Este método createServer, adivinen qué devuelve. Pues eso, un server. Y ese es el server que nosotros tenemos que capturar, tenemos que guardar en una variable o en una constante. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Le decimos acá cons, llamémosla server, y va a ser igual, ahora sí. Entonces, este servidor que mi función createServer me está retornando, lo estamos almacenando en mi constante server. Ahora sí, por ejemplo, mandemos a consola. Recordemos que ya tenemos estos dos atributos, la request y la response. Vamos a tomar la request del cliente y llevémoslo a la consola. Coloquémosle acá en el console log el request. Lo importante acá decir, chicos, es que ese server hay que guardarlo, hay que tenerlo en algún lugar, ¿no? Que es el server web, al cual luego tenemos, decíamos acá, campers, que create server, volvamos acá, tenía un request listener. Ya le dijimos que escuche por algún puerto, no se lo hemos dicho. Entonces, como ya tenemos el server, ahora sí venimos acá y le vamos a decir server. Y mire nuevamente todos los funciones o métodos que podemos utilizar, pero el que necesitamos es este, listen, paréntesis de apertura, paréntesis de cierre y punto y coma. Ese servidor lo estamos creando y le estamos asociando un oyente de request. Gracias a esta línea es que el servidor se va a percatar o se va a concientizar, como si fuera una persona, ¿no?, de que le ha llegado una request. Pero este método requiere unos argumentos, unos parámetros, unos argumentos. El servidor es por defecto, ya no hay que especificárselo. ¿Qué servidor, con cuál servidor contamos? Localhost. Entonces, ese iría ahí, pero no es necesario. Pero lo que sí hay que decirle es el puerto. ¿En qué puerto o por qué puerto va a tener la salida? Recordemos que los programas necesitan un puerto, que de hecho a veces ese puerto está ocupado por otro programa y a veces nos da guerra por ello. Necesitamos utilizar un puerto desocupado, que no esté busy, is not busy. Entonces vamos a utilizar el puerto 4000. Podríamos utilizar esos puertos de miles, el 5000, el 6000, el 7000, o cuando usábamos el JSON Server, recuerden que algunos colocaban 4001, 4002, 4003, ¿sí? No pasa nada. Pero usemos ese puertico de 4000. Vamos ahora sí a nuestro navegador, vamos a ir a la barra de dirección, le vamos a decir localhost, los puertos en este contexto, en esta barra de dirección, los especificamos con 2 puntos, es la sintaxis. Entonces digámosle 4000 y le damos un enter. ¿Y qué está pasando? Úpale. No, sí. No, se cayó. ¿Qué hace falta? Miren nada más lo que nos hacía falta, campers. Ejecutar. Decirle node server JS. Tenemos que decirle enter. Y mire, campers, ¿qué pasó? Miren el cursor que quedó como en espera, ¿cierto? Como que algo está pasando, algo se está ejecutando. Y si venimos acá y le damos un refresh, mire, ¿qué está pasando aquí en la pestañita? Una barrita de progreso dando a entender que algo se está ejecutando
¿Y qué se está ejecutando, campers? Díganme, según esta línea, ¿qué se está ejecutando? Está escuchando y está abierto, se está ejecutando. O sea, ya tenemos nuestro servidor ejecutándose. Lógicamente, no hemos todavía configurado una response, una respuesta, y por eso es que ustedes ven esta página aquí en blanco. Pero el servidor web ya está funcionando y ya se está ejecutando y ya lo crearon. Claro que sí, Camper. Entonces, mírelo. Y lo vamos a verificar. Yo voy a venir acá. ¿Cómo tumbo el servidor? ¿Cómo era que lo tumbamos? Control C. Si vengo yo acá y refresco, mírelo. Aquí sigue unos segundos y pum, ya, se cayó. Dejó de ejecutarse. Ya no hay servidor. Es más, cambiémosle el puerto a 5000 para que no digan nada. Dejémoslo en 5000. Vengamos. Ah, bueno. Dejémoslo en 5000 y volvamos a levantarlo, ¿no? No vuelvo a cometer el mismo error. Enter, ya se está ejecutando. Y si vengo acá y si yo le digo acá 5000, Enter. ¿Qué está pasando acá, campers? O sea, se está ejecutando ese servidor. Ese servidor por el cual ustedes pagan un hosting, ustedes necesitan que se esté ejecutando las 24 horas del día de los 365 días del año. Claro que sí, por eso pagamos ese arrendamiento, ese hosting al proveedor, al ISP. Entonces, así es que lo necesitamos, ejecutándose segundo tras segundo, porque así es que él ve todas las requests o las solicitudes que los clientes en esa red le estén enviando. Él está escuchando eso y basado en esas requests, él proporciona una serie de respuestas, que es lo que vamos a hacer un poquito más adelante. Entonces, simplemente acá, ahora sí retomo mi última teoría y dice Node.js Program Life Cycle. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, bueno, aquí el script no se llama pp, sino se llama server.js. Se ha iniciado el script. Aquí lo iniciamos, ¿cierto? Aquí lo lanzamos, mandamos a imprimir alguito, pero sobre todo, bueno, el intérprete hace lo que todo intérprete hace, parsea el código, lo divide, lo interpreta, lo traduce, registra variables, funciones, hace todo eso, pero mire acá donde llegamos, campers, al event loop. Ese es el bucle continuo de eventos que Node.js maneja. Y eso es lo que estamos viendo acá, campers. Mírelo acá. Él empezó ahí a ejecutarse y ese bucle o ese servidor se queda ahí. O sea, por defecto este listen no va a decir en un momento ya, deje de ejecutarse hasta esto. Nada, él ahí se queda hasta que manualmente uno no vaya y lo tumbe o aquí le diga con una instrucción que ya la vamos a ver. Pero campers, este es el event loop, el bucle continuo o el ciclo continuo de eventos. ¿Hasta cuándo se va a mantener? Aquí lo dice, keeps on running as long as there are even listeners registered. Se mantiene ejecutándose tanto como hayan oyentes de eventos registrados. ¿Será que acá hay alguno, campers? Mírelo acá, ¿sí o no? Ahí hay uno. Ya, con ese solo, él va a quedarse ahí. Pero como esa programación asíncrona, pueden haber más solicitudes de otros clientes de manera simultánea, de manera paralela, y el server, gracias a este listen, se va a mantener ejecutando. Trainer, o mejor dicho, en un par de días, creo yo, ya vamos a usar el framework Express, que él nos va, vamos a sacarle el jugo a ese framework Express para crear el servidor web, pero de manera más automática. Pero era necesario, campers, hacerlo primero de manera manual para luego entender lo que ocurre, o sea, viendo a detalle tras bambalinas cómo se crea un servidor, cómo ocurre ese evento, es el ciclo,
continuo. Luego cuando estemos usando Express es que uno dice, ah, ahora sí, y ya lo valora más, ¿sí? Esa era como la idea. Entonces simplemente campers, como dice acá, process exit es la instrucción que tendríamos que codificar para que ese servidor creado por Create Server, que lo llamamos server, pues deje de ejecutarse. Entonces, si yo coloco acá esa línea, vamos a hacerlo, campers, para apreciar ese evento. Es una función. Si, ahora, ¿será que él va a tomar estos cambios? Pregunto, chicos. ¿Los va a tomar? No los va a tomar. ¿Por qué? Porque el servidor está levantado. Tendríamos que tumbar el servidor. Entonces usted me va a decir, uy, no, camper, Node.js, qué pereza. Tiene uno que estar levantando y tumbando servidores a toda hora. Ya cuando estemos con Express, vamos a utilizar una dependencia por ahí que les voy adelantando que se llama Nodemon o Nodemon, que lo que hace es automáticamente él va reiniciando el servidor cada cambio que hagamos en el código. Entonces es una maravilla porque uno ni se da cuenta y ahí sí no tenemos que manualmente estar, baja el servidor, levántelo, sino a mano. Pero, repito, lo estamos haciendo desde ceros para que ustedes luego lo visualicen, lo vislumbren, lo aprecien y lo valoren más. Entonces ya tumbé el servidor, ahora sí vuelvo y lo levanto. Esta línea ya me la va a tener en cuenta y por tanto, si vengo acá y vengo acá y vengo acá, mire, no pasa nada. ¿Y por qué no pasa nada, chicos? Pues porque aquí lo estoy creando, pero con código le estoy mandando a que servidor deje cómo te mantenías y permanecías, ahora no lo quiero, ahora salir, exit. Y terminamos ese proceso. Muy bien, campers. Para comenzar, vamos re bien. Ya gestionamos un poquito la request, pero ahora vamos a gestionar un poquito la response. Bueno, mentira, me falta una cosita de la request, pero bueno, entonces ahora sí. Ok, campers, continuamos, pero acá yo tuve un error. Eso de que no sirvió ahorita el server no fue porque le hubiéramos hecho process exit, sino porque le puse la P mayúscula. Y por eso me dijo acá qué error. Entonces era P minúscula. Yo por no digitarla, sino copiarla, malas prácticas. Sí, entonces ahora sí, digámosle acá. Y se supone que de nuevo, ¿no? Si hacemos la request, el momento en que yo escribo la URL aquí o le hago un refresh, eso es una request que le estoy enviando al servidor. Si yo vengo acá, mire que ya se salió, pero no fue por el error sintáctico, sino por esta instrucción, ¿cierto? Ahora, de nuevo, voy a comentarla porque no la necesito, solo era a modo de pedagogía y nuevamente levantemos el servidor y nuevamente venimos, refrescamos o hacemos la solicitud, llamémoslo así, la request y mire, ahora sí se está ejecutando infinitamente sin salida, sin cerrar el ciclo. Entonces, campers, esa instrucción de acá lo que hace es cerrar o salir del ciclo continuo de eventos, ¿no? El event loop. Muy bien, campers. Y ahora nadie me ha preguntado qué es todo esto, trainer. Mire este objeto regresado con tanta información. Este es a ver, ¿por qué esto está viéndose acá? ¿Quién me dice? No. Es el console log. Esta es la request, Nico. Este es el objeto de la request. Sí, porque el res todavía no lo hemos gestionado. Es solo el rec. Ah, ok, sí.
Ese es el objeto de la request. Entonces, mis campers, ojo acá, vamos a hacer algo. Entonces, digámosle acá, rec, ahora díganle punto URL. Ahí, pasémosle más, punto. Pero sí pongámosle una coma ahora y digámosle también rec, punto, y digámosle ahora method. Míralo, acá está, método, method. Digámosle otra vez una coma y digámosle rec, punto, y un encabezado, los encabezados, headers, ¿cierto? Entonces lo mismo, toca tumbar el servidor, control C, y volver a levantarlo. Ya nos va a hacer con calma cuando estemos con Express, por ahora a mano, volvámoslo a levantar. Y si venimos acá, ojo, no basta con levantarlos, hay que hacer la request, ¿no? Acuérdense, el cliente tiene que enviar la request, ya sea dándole un enter acá, escribiendo la URL, escribiendo una IP o dándole un refresh. Listo, ahí se quedó ejecutándose. Y si yo vengo acá, campers, ¿qué estamos viendo acá? En esto que acabo de sombrear. Entonces, mírenlo, Node Server Your10. Primero pedimos la URL y mírenla, ahí está. Este slash es la URL. Ojo porque el ejercicio que tienen que hacer ahorita ya con lógica de negocios en Node.js tiene que ver con eso. Luego, ¿qué le dijimos? ¿Qué le pedimos a la request luego? El método. ¿Y qué estamos viendo acá? Es el get. ¿Y luego qué le dijimos a la request? Encabezados. Y este es un encabezado, el host, ni lo está ejecutándose en el puerto 5000, el que le dijimos. Otro encabezado, la connection y otro el asset. Perfecto, camper. Vamos re bien. Ahora, ¿qué sigue? Campers de alto nivel. Vamos a continuación. Bueno, por ejemplo, hagamos esto. ¿Qué pasa si yo le digo acá slash Artemis? ¿Qué pasa? Pues se sigue ejecutando, pero ¿qué pasa si yo vengo acá? ¿Qué pasó? Exacto. Entonces está funcionando. Estamos capturando la request y de ahí lo que necesitemos. Entonces fíjense cómo tenemos acceso a la request del cliente desde el server. Porque este código se está ejecutando ¿dónde? ¿En el server o en el cliente en el navegador? En el server. Pero aún tenemos control de lo que el cliente intente hacer mediante una request. Listo, chicos. Mucho con request. Ahora sí, vámonos con la response. Vamos a hacer vamos a gestionar, mejor dicho, la response. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, vamos a, por ejemplo, sí, acá. Obviamente, adentro de mi server, coloquemos acá un comentario que diga enviando respuestas. Ahora sí, vamos a gestionar al rec. Entonces, le decimos res, punto, y vamos a asociarle un encabezado, a setearle un encabezado con set header. Y ustedes se van a acordar mucho. ¿Se acuerdan cuando estábamos haciendo los módulos en JavaScript nativo de conectividad a la API? Que le decíamos eso, el tipo de aplicación que en ese caso era un JSON. Ahora hay que decirle al encabezado, hey, vamos a enviarte una respuesta, cliente. Pero esa respuesta no solamente va a ser contenido, sino que también va a ser un encabezado. Y te voy a decir, cliente, que esa respuesta va a ser de tipo HTML, el content type. Y luego le hacemos algún HTML de contenido. Entonces, digámosle, le ponemos primer parámetro, primer argumento, entre comillas, simple de apertura y de cierre, content, excelente.
Nada, estos campers. Content type. Y separado de coma, segundo argumento, le decimos que va a ser de tipo ¿qué? No, así digámosle HTML, ¿cierto? De tipo HTML. Listo, mis campers. Un alto en el camino hago. Les pregunto, ¿se sienten como cuando migraron desde JavaScript a PHP ese cambio brusco? ¿O se están sintiendo, porque están programando ya en el back? No dejen de valorarlo, ya no están en el front, están en el back, pero con JavaScript. ¿Se sienten como que, cómo se sienten? Díganmelo. Espectacular, ¿sí o no? O sea, seguimos en JavaScript, pero ahora del lado del servidor, ¿qué más le pedimos a la vida? Sí, porque es que uno hace tremendas cosas en el front, pero si le toca programar en Java o en PHP o en ASP, cualquiera de ellos, el cambio es brusco, porque es otro lenguaje. Pero mire, estamos en JavaScript del lado del cliente. Listo, camper, sigamos. Ahora digámosle REST, punto, y hay una función, un método que se llama write. Vamos a utilizarlo. Repito, sé que estamos en front muy bien, nos sentimos, estamos en back, perdón, nos sentimos con el front, porque es JavaScript, pero ojo, todo esto el Express no lo va a hacer automático. Por ahora hagámoslo manual para que vean los detalles detrás de bambalinas, lo que Express va a hacer cuando envíe una response, una respuesta. Eso es lo que va a hacer. Y eso se llaman buffers. Los buffers son como pedacitos de información que va enviando. Cada write va a ser como un pedacito de información. Entonces, digámosle acá, entre comillas simples, de apertura y de cierre, la etiqueta HTML de apertura, HTML de apertura. Y ahora clonemos acá, solo por hoy, la de cierre. Y le añadimos acá el slash del HTML de cierre. Ya tenemos HTML de apertura y HTML de cierre. Me acuerdo cuando estaba uno introduciéndose en Java, pero Java Web es igualito. Uno le toca hacer exactamente un 99.9 así. Sí, no, y este código HTML así por partes, igualito. Listo, entonces REST, hagamos otro write. Comillas simples de apertura y de cierre, y ahora hagamos el head, perdón, pero etiqueta de apertura head de apertura, head de cierre. Bueno, ustedes los rápidos hagan lo más rápido. Yo aquí, no, pero ese sí hagámoslo acá mismo, ese sí no lo hagamos debajito, sino acá está el head de apertura y acá mismo digámosle head de cierre. Ya tenemos el head de apertura y ya tenemos el head de cierre y ahora digámosle un title de apertura, lo que se coloca en verdad dentro del head, y un title de cierre. Y dentro del title de apertura y de cierre, ahora sí le vamos a decir, por ejemplo, no sé, my first response page. ¿Sí? Mi página de respuesta. Esa es la primera respuesta que como servidor programando en Node, en ese lado, le estamos enviando al cliente. No perdamos esa perspectiva. ¿Dime? ¿No qué? Listo, digámosle ahora res, right, y de nuevo, y ahora sí, el body, ¿no? Porque hasta ahora recuerden que lo que está en el head es invisible al usuario. Vámonos ahora sí con el body. Entonces, comillas simples de apertura y de cierre, digámosle body de apertura y body de cierre. Y dentro del body de apertura y de cierre le vamos a decir un encabezadito para que salga gordito y grandecito y con buen tamaño, H1 de apertura y H1, uy, no. Padre Dios, trae esta juventud, Señor.
Ay, qué guay. H1 de apertura y H1 de cierre. Y aquí le vamos a decir hello from Node.js dude. Listo. Bueno, toca decirle end. Aquí decirle res.end. Y vamos a revisar si venimos acá. No, primero, revisemos si el servidor está levantado o no. Sí, está levantado. Vengamos acá, quitemos ese Artemis y digámosle acá slash y no pasó nada. Ay, pues claro, ¿cómo va a pasar algo si no tumbe el servidor? Él no tomó estos cambios, ¿no? Acordémonos, ¿no? Entonces acá hay que tumbar el servidor, volverlo a levantar. Venimos acá. ¡Ay! ¿Cómo le decimos? Chicos, ¿entienden lo que está pasando? Hicieron un servidor web que recibe request y ya responde con response, ya está enviando response al cliente, hecho por ustedes, con código del lado del cliente, con Node.js. Eso es una maravilla. Bueno, eso sí fue por alguito, entonces, perfecto, campers. Entonces, si vamos a revisar esta página, le decimos inspeccionar, como solíamos hacer consola, pero no, en vez de consola le decimos network. Y en network le damos un refresh. Y véalo, ahí está mi localhost. Y mire los headers, chicos, tal cual, la URL localhost 5000, el método get, el status 200, sabemos que es cuando encontró el recurso. Y si venimos a response, ¿qué vemos ahí? El código tal cual de nuestra página web que nuestro servidor web está usando como respuesta a la respectiva request que el cliente le ha enviado. Le dimos, en vez de consola, le dices network y ya. Y le haces un refresh, eso sí. Entonces ahí aparece el localhost, le das clic en el servidor, que en este caso es localhost, y aparecen tanto los encabezados, los headers, como la respuesta. Y en este caso, hello from Node.js dude. Muy bien. Listo, mis campers. Ahora sí, sigamos. Solo era para verificación. Sigamos. Entonces, vamos a comentar esta línea. Ya no vamos a estar imprimiendo estos trozos de la URL, sino que vamos a guardar en una variable, una constante, la URL para poder hacer algo de routing. Vamos a hacer routing, chicos. Es decir, enrutar un routing muy básico, por supuesto, no es el que con Express podemos hacer, pero vamos a dar respuestas conforme a las solicitudes que se hagan, ¿cierto? Conforme a las rutas, mejor dicho. Entonces, digámosle acá, cons, hagamos la variable URL común y corriente y digámosle rec.url, igual que ahorita. Pero ya tenemos una variable URL por quien preguntar. Entonces, aquí encimita puede ser de enviando respuestas. Es más, digamos acá, coloquemos routing, como para entender. Listo, entonces le vamos a decir, sí, ya tenemos la variable URL, la constante, que por supuesto tiene almacenada esa URL de la request que el cliente hizo. Entonces le decimos, sí, URL. ¿Cómo se llamaba este, chicos? ¿El qué? ¿El comparador qué? ¿El estricto era? El estricto, ¿no? El que compara
El tipo. Listo, el valor, pero también el tipo, ¿no? Entonces va uno a la fija. Entonces, digámosle, si la URL es con operador estricto igual a slash, ¿cierto? O sea, solamente el slash, entonces llaves de apertura, llaves de cierre, y ojo, vamos a tomarnos de acá el header no vamos a pasarle encabezado, solamente desde el HTML de apertura hasta el HTML, hasta el end. Tomémoslo, copiémoslo y traigámoslo acá. Solamente por hoy. Y vamos a cambiarle un poquito, ¿no? Vamos a decirle acá, borremos en el body el H1 de apertura y el H1 de cierre y hagamos un formulario, ya ustedes saben. Entonces, etiqueta form de apertura, etiqueta form de cierre. Vamos a decirle de una vez dentro de la etiqueta form de apertura el atributo action, igual, comillas dobles de apertura y de cierre, y le vamos a decir una ruta, digámosle la ruta message, ¿cierto? Y en ese atributo form todavía, digámosle un nuevo atributo que era para gestionar el método, si era post o get, ¿no? ¿Cómo era? Entonces le decimos method igual, comillas dobles de apertura y de cierre, y especifiquemos lo que va a ser post, ¿no? ¿Cómo lo es? Listo el for de apertura, for de cierre. Antes del for de cierre, hagámonos un input. Entonces, digámosle acá, input de apertura. Bueno, ese no tiene de cierre. Cerrémoslo aquí inmediatamente. Y digámosle que es de tipo texto. Type text. Digámosle de una vez el nombre, name. Entonces pongámosle ese mismo message. Puede ser cualquier nombre, ¿no? Igual no vamos a hacer una gran validación. Solamente hacer el ruteo, el routing. Listo. Digámosle que message. Y ahora sí, ¿qué debe tener nuestro formulario para que podamos el action mandarle algo? Un botoncito, ¿no? Puede ser el mismo botón, no como, digámosle aquí de una botón porque estamos codeando HTML así. Un botón de apertura, un botón de cierre. Y adentro sí le decimos en el botón de apertura que es de tipo submit. Type submit. Y pongámosle el nombre al botoncito. Llamémoslo send o enviar. Hagámoslo send. Listo, campers. Y quedó nuestra instrucción. Bueno, aquí en este, como ya aquí hay código más abajo, cómo era los break? Así como el case, uno con el break rompe el case del switch, ¿cómo era que uno rompe para salir, para frenar? En JavaScript. No el case, no el case, sino pongo la analogía que así como en el case yo utilizo a break para salir del case y rompo el case, ¿cómo es que en JavaScript uno sale, finaliza para que no se siga ejecutando ese código de acá? Es correcto. Entonces a este res end digámosle return y ya. Ahorita validamos más cositas para eso, pero hagámoslo así simplemente por ahora. Entonces le estamos diciendo que en este va a haber un botoncito y en el action, vamos, cuando pulsemos ese botoncito en el action, le dijimos que vaya a message, ¿cierto? Entonces, vamos a decirle, entonces, esto solamente va a ocurrir, camper, si se cumple esta sentencia de control, este condicional. Si en la barra de dirección está slash, se ejecuta esto. Pero al pulsarle al botón, vamos a quedar redireccionados a esta página, ¿cierto? Entonces, por ende, en ese refresh, él no va a entrar por este lado, sino que se supone que va a seguir por este lado. Entonces, una vez pusemos el botón, se supone que vamos a ver a Hello from Node.js Dude
¿Cierto? Claro eso, ¿cierto? Probémoslo a ver. Entonces, esos cambios hay que tomarlos. No los ha tomado. Tumbemos el servidor. Levantémoslo. Venimos acá. Le damos un refresh. Véalo. Ahí está mi formulario. Y entonces, los campers, si yo le digo acá, send. ¡Ja! O sea que nuestro server ya está dando respuestas, response, basándose en unas rutas, en un ruteo, ya está haciendo routing. Repito, es un routing básico, no es el routing que vamos a estar haciendo cuando hagamos la super API, pero, o las super APIs, pero para introducción está muy bien. Ok, camper de alto nivel, entonces ya revisamos lo que teníamos que revisar. Vamos a dar por el día de hoy finalización a nuestra sesión introductoria de Node.js, en donde, ojo, ya creamos nuestro servidor, ya gestionamos algunas requests y ya gestionamos algo de la response de manera muy preliminar, muy introductoria, sin frameworks, sino a mano, pero es bastante acertada y apropiada para lo que viene. Entonces, mis campers, no siendo más por el día de hoy, Dios les bendiga.